Hola, bienvenidos. En este video conoceremos a los elementos que nos ayudarán a denotar importancia o a llamar la atención en ciertos puntos del texto. Estos elementos irían dentro de algún elemento que contenga texto. En este caso vamos a ejemplificarlo con un elemento P. El primero que vamos a conocer es el elemento italic. Lo vamos a codificar de la siguiente manera. Voy a poner el símbolo de menor que, la letra I, el símbolo de mayor que. Esta es la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre se compone del símbolo de menor que, la diagonal, la letra I y el símbolo de mayor que. El contenido que va a tener este elemento se va a utilizar para representar una voz diferente o un estado de ánimo alternativo. Con él vamos a poder definir nombres de especies, términos técnicos, expresiones extranjeras, un pensamiento, etc. Vamos a definir un ejemplo en nuestro código. Incluiré un texto que va a cumplir con alguna de las características de este ejemplo. Listo, ya tengo mi oración. La mayoría de elementos se definen con dos etiquetas, la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Dentro de ellas se agrega el contenido. Entonces, teniendo esta oración, vamos a enmarcar los términos técnicos que aparecen aquí, que son la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. En este ejemplo son términos técnicos del lenguaje HTML. Así que voy a enmarcarlos dentro del elemento I con una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Y ahora vamos a abrir nuestra vista previa dinámica. Aquí lo tenemos. Ahora podemos ver que estos elementos se muestran en cursiva, es decir, los términos etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Estos estilos son los que tiene por default y los que le asigna el navegador. Entonces, ahora podemos pasar con el siguiente elemento. Este es el elemento emphasis o énfasis y vamos a declararlo de la siguiente manera. Símbolo de menor que, em, símbolo de mayor que, y la etiqueta de cierre se compone del símbolo de menor que, la diagonal, em y símbolo de mayor que. Este elemento está pensado para enmarcar aquella parte del texto que pueda someterse a discusión. Voy a poner un párrafo de ejemplo. Listo, aquí tengo mi oración. En esta oración voy a seleccionar una parte del texto para enfatizarla. Voy a elegir que sea la palabra brackets. Listo. Ahora la palabra brackets también se muestra en un estilo cursivo porque por default eso es lo que le asigna el navegador, pero internamente nosotros le estamos diciendo al navegador que la palabra brackets se va a poner en cuestión, porque pues tal vez para mí sí sea el mejor navegador, pero para ustedes pues les resulte mejor utilizar el editor de su sistema operativo o utilizar cualquier otro editor. Voy a copiar este texto nuevamente, pero ahora voy a enfatizar otra parte de esta oración. Voy a hacerlo aquí. Y ahora ya cambié el énfasis a el mejor editor. Ahora esta frase entraría en discusión, puesto que ese es mi punto de vista y a ustedes podría parecerles el peor editor. De esta manera vamos a trabajarlo. Ahora conozcamos otro elemento más. Este es el elemento bold. Vamos a representarlo con la letra B o la letra B. Esta es la etiqueta de apertura y esta es la etiqueta de cierre. Este elemento está pensado para llamar la atención en una sección del texto sin que transmita ninguna importancia adicional. Entonces vamos a poder utilizarlo para definir términos clave en un resumen o nombres de productos comerciales. Voy a poner el ejemplo. Aquí ya me adelanté a declarar los elementos bold. Si vemos de este lado, el navegador ya le asignó estilos en negritas. Entonces con esto estamos marcando lo que no pueden y lo que sí pueden hacer al definir elementos vacíos. Esto llamaría la atención en nuestro texto, pero de manera interna no está marcando ninguna importancia, únicamente está llamando nuestra atención para conocer qué es lo que no pueden hacer y qué es lo que sí pueden hacer. Por último tenemos un elemento más, este sería el elemento strong, también tiene una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Y este elemento va a representar importancia, seriedad o urgencia del contenido. Entonces, cuando nos referimos a importancia, esto quiere decir que se va a utilizar para distinguir la parte que realmente importa de otras partes que pueden ser más detalladas o repetitivas. Lo podemos utilizar en un encabezado, en un título o en un párrafo. Por ejemplo, voy a definir aquí un ejemplo de encabezado. Aquí lo tengo. ¿Cómo se definen los elementos y etiquetas en HTML?
Entonces, lo que yo quiero enmarcar aquí son las palabras relevantes que destaquen sobre el texto que tengo, y estas palabras son elementos y etiquetas. Entonces, esto es lo que voy a definir dentro del elemento strong. Esto es lo que quiero que sobresalga de todas las demás palabras que tiene esta pregunta. Y bueno, este elemento también le asigna estilos en negritas a nuestro texto, pero ahorita no podemos notarlo porque el elemento sobre el cual lo estamos aplicando es un elemento de encabezado, y este elemento por default también ya tiene estos estilos predeterminados. Y ahora vamos a referirnos cuando hablamos de seriedad, ya que este elemento lo vamos a poder utilizar para marcar una advertencia o un aviso de precaución. Por ejemplo, aquí ya definí mi elemento strong, entonces voy a centrar la atención en esto y también en lo que viene después, que es: si tu elemento no es un elemento vacío, asegúrate de colocar la etiqueta de cierre al final del contenido. Finalmente, cuando hacemos alusión a urgencia, va a significar que este elemento se puede usar para indicar los contenidos que el usuario va a tener que ver antes que otras partes del documento. Voy a poner un ejemplo más, que es: para que puedas ver tu archivo en el navegador, tienes que guardarlo con... Entonces, eso lo marco con el elemento strong, porque es muy importante que lo haga de esta manera, que guarde su archivo con la extensión .html. Entonces, puntualicemos cuándo vamos a usar cada una de estas etiquetas. El elemento y lo vamos a utilizar para enmarcar un cambio de voz o un estado de ánimo, para definir el nombre de especies, términos técnicos, expresiones extranjeras, pensamientos, etc. El elemento em lo vamos a utilizar para resaltar palabras o frases que puedan ser sometidas a una discusión. El elemento bold va a llamar la atención en una sección de texto, pero no va a transmitir ninguna importancia adicional. Con este elemento denotaremos términos claves en un resumen o nombres de productos comerciales. Finalmente, también tenemos el elemento strong, que va a representar importancia, seriedad o urgencia. Estos elementos no se deben utilizar para dar estilos al texto, ya sea en cursivas o en negritas, ya que estos solo se muestran así a causa de la hoja de estilos del navegador. Semánticamente están representando lo que anteriormente mencionamos. Recuerden que los estilos más tarde los vamos a definir con el lenguaje CSS. Esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.